Ok, chicos. Bueno, el tema que hoy vamos a ver se llama el liberalismo de súbditos a ciudadanos. Vamos a recordar, chicos, un poquito, nosotros ya vimos una parte de lo que era el liberalismo y que era el sistema económico dominante en la época o era del mercantilismo, y este consistía en la regulación del comercio a través de restricciones aduaneras. Denme un segundo porque alguien más quiere ingresar. Ya es muy tarde. Ok. A la restricción, a la estricta regulación de este comercio. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues a través de pequeñas limitaciones a través de sus aduanas. El gobierno cobraba aranceles altos que son, o estos aranceles más bien eran los impuestos que se aplicaban a las mercancías que importaban, es decir, a esas mercancías que salían para disminuir las importaciones. Los mercantilistas creían que la riqueza de una nación iba a estar medida en la cantidad de oro que ellos habían almacenado en sus bodegas, y por ello buscaron impedir que entraran artículos o productos extranjeros a fin de evitar que saliera más oro del que entraba. Es por esto que aquí se encuentra el primer conflicto, que era el no dejar salir el dinero para que se quedara y se acumulara la riqueza. A esto se le conoció como mercantilismo. Tales medidas, chicos, pues no fueron lo que se tenía esperado, pues estas medidas estaban pensadas para proteger la economía de cada nación. Sin embargo, a su vez tenían un efecto que solía ser negativo, pues impedían que el dinero que tenían acumulado sirviera para generar nuevas ganancias o para hacer girar el dinero, como también se le decía, a través del movimiento comercial, por lo que se convirtió en un obstáculo para que esas naciones pudieran desarrollar su economía capitalista. Las trabas impuestas por el sistema mercantilista generaron una gran inconformidad entre los burgueses, quienes desarrollaron una nueva doctrina que defendía la libertad económica, y esta era conocida como liberalismo. El liberalismo, chicos, pues proponía reducir al mínimo, como esto, de hecho esta parte ya la habíamos visto, proponía reducir al máximo o al mínimo la intervención del Estado en las cuestiones económicas, y la principal demanda de los liberales franceses en su momento se resumió en la expresión que ya habíamos visto en clases anteriores, que era laissez-faire, laissez-passer, que significa el dejar hacer y dejar pasar, y se refería particularmente a la libre circulación de mercancías limitada por la política mercantilista. El liberalismo, chicos, fue entonces una corriente ideológica, económica, política y filosófica que surgió en la segunda mitad del siglo XVIII. Este liberalismo pues era o proponía una sociedad igualitaria, y esta se iba a encargar de velar por las leyes justas y únicas de los intereses de los ciudadanos. Esta ideología respondía a las necesidades de una clase burguesa. En sus propuestas destacaban dos principios fundamentales, que eran la libertad individual de las manifestaciones. Esta era pues la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de asociación. Y el otro principio era la libre competencia, que demandaba retirar los obstáculos al libre comercio, como lo eran en su momento las aduanas o los impuestos y las restricciones a la libre circulación de mercancías. El liberalismo, entonces, fue un determinante en las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa, y uno de los principales representantes de este liberalismo económico fue Adam Smith. Él proponía que la fuente de la riqueza no era la tierra,
ni los metales preciosos, como lo había establecido la teoría del mercantilismo, sino que era el trabajo humano. Este personaje que ustedes ven, bueno, la ilustración que ustedes pueden ver ahorita en pantalla es Adam Smith. Y aquí hay un fragmento de un libro que él llamó Las riquezas de las naciones y dice así: todo sistema de privilegios o restricciones debe quedar suprimido para que en su lugar se establezca el simple y obvio de la libertad de labranza, de comercio y de manufactura. Todo hombre, con tal de que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que le parezca, para buscar su modo de vivir y sus intereses, y que pueda salir sus propios productos a competir con los de cualquier otro individuo de la naturaleza humana. Es decir, que él hablaba ya pues de un trabajo humano y no de acumular las riquezas. Estas nuevas ideas quedaron plasmadas en ese libro que se llama La riqueza de las naciones, que fue escrito por Adam Smith y quien fue también uno de los principales ideólogos del liberalismo. Su objetivo central consiste en mostrar que la libertad económica es una condición indispensable para la acumulación de capital y el enriquecimiento de los países. Por su parte, las ideas del liberalismo también promovieron nuevas formas de expresión. No solamente era lo político, sino también estaba lo cultural, estaban las ramas de la ciencia, estaba el arte, tanto en Europa como en América. En Francia, los principios liberales de esta Revolución Francesa establecieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y transformaron así la concepción que se tenía de sí mismos los grupos sociales que hasta ese entonces pues habían carecido de todo privilegio, que eran los campesinos, los artesanos y los burgueses. De esta forma se hacía realidad los anhelos de los filósofos de la Ilustración de establecer leyes que promovieran la soberanía popular, la libertad y la igualdad. Dichos principios eliminaron el régimen estamental e introdujeron el concepto de ciudadano. Es decir, que tiempo después, por fin, lograron ingresar o consolidarse estas ideas que se tenía de la Ilustración por parte de algunos pensadores, como lo fue Juan Jacobo Rousseau, Voltaire. También tenemos que, surge este término de súbditos a ciudadanos de la siguiente manera. Pues la obligación, ellos tenían la obligación de servir a la nobleza y a la monarquía. El pueblo entonces fue cuando adquirió la categoría de ciudadano, lo cual lo obligaba a que, claro, debía de obedecer las leyes, pero le proporcionaba un beneficio que era el derecho de igualdad ante la ley y la libertad de opinar e influir en los asuntos del Estado por medio de las elecciones de sus representantes. Obviamente estas ideas pues no nada más se dieron en Europa, sino que también ayudaron a América. Vamos a ver más adelante cómo es que estas ideas lograron introducirse en América. Bueno, pues las revoluciones liberales originaron un sentimiento nacionalista que prevaleció a partir del siglo XIX en Europa y en América. Fue así como surgió el deseo de muchos individuos en elegir su propio destino. Los defensores proclamaban el derecho a constituir un Estado con aquellas comunidades que se identificaran entre sí mediante elementos comunes como la lengua, la cultura y las tradiciones. Algunos de los movimientos revolucionarios se propagaron no nada más en Europa, desde el año del 1820 hasta 1848, sino que estas ideas se trasladaron hacia América. Asimismo, las ideas del liberalismo y el nacionalismo influyeron en los procesos de independencia de las colonias en América. Esta es una imagen que ya está en la plataforma, no, más bien esto ustedes lo tienen en su manual, esta imagen. Esta se llama La pintura de la libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Disculpen ustedes, pero mi francés no es nada bueno. Entonces, esta actividad está para su tarea, tienen una semana para entregarla.
Voy a ponerles un video, pero primero permítanme, voy a terminar la grabación.